Magnitudes. Todo objeto, entidad, elemento, acción, condición o reacción que pueda medirse en alguna escala y con un instrumento de medición determinado o adecuado, tiene magnitud. En definitiva, magnitud es toda propiedad medible. Para cada una de ellas se utilizan distintas unidades de medida. Precisamente, una unidad de medida es la escala con la que se mide una magnitud determinada. En general, existe una principal para cada magnitud y otras alternativas. Estas pueden ser múltiplos o submúltiplos de la unidad principal. En la siguiente tabla, lo que se muestra es la idea de múltiplos y submúltiplos de la unidad, donde las magnitudes elegidas se rigen bajo el sistema de numeración decimal, es decir, en base 10. La longitud o distancia suele medirse en metros, y sus múltiplos, kilómetros, hectómetros y decámetros, son agrupaciones de 10 en 10, y los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro, divisiones de la unidad de 10 en 10. Además, se utilizan otros sistemas de medición como millas, yardas, pies o pulgadas. Otra magnitud medible es la masa de los objetos o cuerpos. Su unidad principal es el gramo, y como vemos, las agrupaciones de 10 en 10 conservan los mismos prefijos, deca, hecto y kilogramo. Lo mismo para los submúltiplos, y así también para la capacidad o volumen medida en litros. Existen diversos sistemas de numeración para medir y operar cantidades. Otra magnitud fundamental es el tiempo. Puede medirse en segundos, pero según el propósito se utilizan minutos, horas, días, semanas, meses o años, y tiene una estrecha relación con la medición de los ángulos. Ambas magnitudes se miden con el sistema sexagesimal, de base 60. Y si bien difieren en ciertas cosas, se agrupan 60 segundos para un minuto y 60 minutos para la unidad, hora y grado respectivamente. 24 horas equivalen a un día en la medición del tiempo, mientras que 360 grados completan un giro en la amplitud angular. Los ángulos en trigonometría también se miden a partir de la relación del radio y el arco de una circunferencia, de manera que la longitud del radio sea igual a la longitud del arco, formando un ángulo de aproximadamente 57 grados que equivale a un radián. Este ángulo multiplicado por pi equivale a un ángulo llano de 180 grados, por lo que multiplicado por 2pi equivale a 360 grados, el giro completo. También existen los grados centesimales, donde el giro completo es de 400 grados, y el ángulo recto en vez de 90 grados sexagesimales mide 100 grados centesimales. En radianes, este ángulo equivale a un medio por pi radianes. La temperatura también se mide en grados, pero no como los ángulos, sino que son grados centígrados. Por la vinculación con el agua, la escala de 0 a 100 marca los puntos de congelación y hervor respectivamente. Pero también se usan otros sistemas de medida como grado Fahrenheit o Kelvin. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos al respecto con la notación y unidades de medida alternativas. Vemos que puede medirse además la presión y la electricidad, entre otras magnitudes. Algunas de estas magnitudes pueden relacionarse y derivar en otra clase de magnitudes. Por ejemplo, el área, que es la medida de una superficie plana y se calcula multiplicando longitudes lineales. 2 dimensiones, es por eso que la unidad de medida se eleva a 2, es decir, metros al cuadrado. Y para el volumen se agrega una dimensión más. Un cuerpo u objeto tiene 3 dimensiones, por lo que la unidad de medida queda elevada a 3, quedando entonces metros cúbicos. ¿Y por qué decimos al cuadrado y al cubo? Se dice así porque si lo trasladamos a una figura geométrica, una longitud lineal puede representarse con un segmento de recta que mide m unidades. De forma perpendicular, otro segmento de la misma medida, y multiplicados entre sí, calcula precisamente el área del cuadrado del lado m, el metro cuadrado. Y de manera análoga, podemos considerar el cuadrado de área m al cuadrado y al multiplicarlo por la longitud m una vez más en sentido perpendicular al plano que lo contiene, se genera la profundidad y calcula el volumen de un cuerpo, el espacio que ocupa un cubo de arista m, el metro cúbico. También se pueden relacionar diferentes magnitudes y resultar en otras. Por ejemplo, la fuerza.
que es el producto de multiplicar la masa por la aceleración, o el trabajo, fuerza por distancia. Referida al movimiento, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la carga eléctrica, intensidad por tiempo. En definitiva, una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir cuantitativamente, es decir, con números. Las magnitudes tienen infinidad de aplicaciones y utilidades para describir comportamientos, cosas físicas, materiales o abstractas. La distancia lineal entre dos puntos, velocidad y aceleración de movimiento, cantidad de personas u objetos en condiciones definidas, la capacidad de un recipiente, el número de años transcurridos, el valor de ciertas cosas, la medida de una superficie o volumen de un cuerpo, su densidad, la intensidad lumínica, etc. Otra forma de relacionar magnitudes es la división, cociente entre dos números. La razón matemática.